Uno de los elementos importantes para que nosotros podamos empezar a experimentar una operación más allá de nuestro cuerpo es la práctica de algo que pocas veces hacemos o lo hacemos de una forma distorsionada, y es lo que en hebreo se conoce como el tzom, y conocemos nosotros como el ayuno. El ayuno normalmente se ha usado como una práctica acompañada sin duda alguna de la oración, pero de la oración con una búsqueda de respuesta. Bueno, quiero ayunar porque necesito tomar una decisión. Quiero ayunar porque estoy buscando comprar una casa. Estoy buscando una respuesta en alguna situación de mi vida. Pero el ayuno nunca fue diseñado para eso. El ayuno está diseñado para buscar el rostro del Eterno, para estar con Él. Para que una vez que nosotros nos desliguemos de las cosas naturales, en este ejercicio de no consumir alimentos y de entender que podemos tener una dependencia de una vida en el espíritu, de un mundo superior, entonces podamos acercarnos de esta manera a nuestro Creador. El ayuno es para estar con Él, para acercarnos a Él, para ser conscientes de que Él está ahí. Por supuesto, cuando Él está ahí, está todo su reino, está todas las respuestas que Él tiene para nuestra vida. Pero no es la prioridad buscar respuestas, ni es el enfoque, sino poder permanecer con Él, para tener intimidad con Él, para conocer más de Él, porque evidentemente pasaremos toda la eternidad buscando conocer y entender, y no será suficiente porque no lo lograremos. Pero en lo que podamos recibir y lo que podamos abrazar, sin duda alguna Él se manifestará. Y no solamente el ayuno de voy a quitar algunas cositas de la mesa, ¿no? Y ya no voy a comer, o del plato, no voy a comer carne, o no voy a comer estas cosas, porque normalmente la gente dice, ¿y cómo ayuno? Hago el ayuno de Daniel, por ejemplo, que solo comía vegetales. Bueno, quiero decirles que Daniel no estaba ayunando. Daniel estaba comiendo kosher en una tierra pagana, pero no quiere decir que él estaba comiendo vegetales para ayunar. Él estaba no comiendo carnes dedicadas a los dioses paganos, y por eso él decidió no comer de esas cosas y comer realmente lo que sabía que no iba a contaminar espiritualmente su vida, ni contaminar su cuerpo, por supuesto, literalmente comiendo demonios. Entonces, el ayuno es suprimir absolutamente los alimentos. De eso se trata ayunar. Cuando vas a ayunar es, no voy a comer nada. Listo, de eso se trata. Obviamente hay personas que por temas de salud van a tener que aprender a manejar esta situación, pero en la medida que nosotros podamos crecer, vamos también a experimentar cosas muy, pero muy sobrenaturales, como los ayunos prolongados que nos enseña la Escritura, que de una u otra forma vivieron varios varones de la emuná, pero también inclusive el mismo Yeshua nos enseña acerca de esto. En el libro de Juan, capítulo 4, del 31 en adelante, dice que entre tanto los talmidín, discípulos, le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces ellos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Vamos a empezar a ver una de las maravillas, un pequeño vislumbrar, un atisbo de la maravilla del Evangelio. Y sin duda alguna hay muchas cosas que nunca dejaremos de disfrutar cuando las vayamos explorando. Por eso tenemos que ir profundizando más y más en varias cosas. Y aún los seres espirituales, los ángeles, están asombrados de estas maravillas del Evangelio, y eso nos lo dice la Escritura. Pero cuando nosotros experimentemos más y más una oración
una oración que se vuelve mística, profunda, y que se compromete con los reinos celestiales. Entonces vamos a tener que reexaminar muchas suposiciones que nosotros tenemos sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre el espíritu, sobre el alma, sobre la distancia, las dimensiones, sobre los modelos de pensamiento, el intelecto, etc. Pero nosotros tenemos una vida en Yeshua sobrenatural, indescriptible. Y creo que nos hemos empezado a dar cuenta de las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Porque sí, son cosas que muchos ya han vivido, y en este viaje de conversar, de exponer algunas cosas durante este espacio, que esa es mi intención, han estado entrando en esa conciencia, en esa realidad, han estado despertando a lo que ya el Eterno había estado haciendo a través de ustedes. Y nosotros tenemos que entender que estamos siendo redefinidos en la naturaleza que tenemos en Mashiach. Y quiero que usted pueda masticar y asimilar esto. Por ejemplo, el término co-crucificado y co-vivo son términos que te tienen que definir hoy en día. Así como dice Gálatas 2:20, Él en mí y yo en Él. Así como decía Pablo, ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Entonces tienes que renunciar al deseo constante, religioso, de tú tratar de vivir para Él. Deja de vivir para Él. Tienes que morir, eso es orgullo. Cuando tú tratas de vivir para Él, eso es orgullo, porque tú tratas de controlar tu vida y definir parámetros y definir espiritualidad. Por eso hay personas que cuando hablamos de estos temas entran en un shock o en un conflicto mental, porque ellos hemos tratado, todo nos ha pasado, que hemos tratado de nosotros definir los parámetros espirituales, definimos doctrinas, definimos maneras de pensar. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2, y este es uno de mis pasajes favoritos, tal vez el que más menciono de la Brida de Achá, es que tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que hacer un altar de sacrificio diario y matar y sacrificar algo de nuestra vida, que es esa bestia, ese animal, ese ser que no se perfecciona, esa bestia del campo que somos fuera de Mashiach, y llevarlo a un sacrificio. Los sacrificios aún están vigentes, como este que estoy mencionando. Hay sacrificios que se hacían en el templo, obviamente no se pueden hacer hoy en día, pero hay sacrificios que sí están vigentes para nosotros, y es sacrificar este ser animal que no se quiere elevar, que no quiere despertar, que no quiere trascender, que está tan comprometido a su carne, que vive confinado, y por eso no despertamos como varones. Dice, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que este es nuestro culto racional. Hay otra versión que dice, esta es nuestra cuota diaria. Hay otra versión que dice, este es nuestra verdadera adoración. La adoración es sacrificio. La primera vez que aparece el término adorar en la escritura es cuando Abraham Avinu iba al monte con su hijo Yitzhak a ser ofrecido un sacrificio. Cuando Yitzhak le pregunta a su padre, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Él le dice a Yitzhak, vamos a ir a adorar, dice en la versión en español, pero en la versión en hebreo dice a ofrecer sacrificio, y eso es lo que iban a hacer. Un sacrificio donde había que entregarse completamente. Y Yitzhak entendió, había que entregar el cuerpo. Este no era un niño como lo presentan en la iconografía cristiana, no, era un varón de alrededor de 30 años que se sometió a la voluntad del Eterno
Entonces no solamente era el mérito de Abraham, era el mérito de Isaac también. Y a partir de ese momento cambió radicalmente la vida de ambos. ¿Por qué no cambia nuestra vida de ambos? ¿Por qué no vemos lo que tenemos que ver? ¿Sabes qué vio Abraham en ese momento? Adonai Jireh. Y a diferencia de lo que muchos creen religiosamente, que Adonai Jireh es el proveedor, Adonai Jireh significa Adonai será visto. Cuando nosotros decimos Adonai Jireh, estamos diciendo Adonai será visto. Y cuando estamos hablando de que Adonai será visto, es que Él se revelará, se manifestará. ¿Por qué no vemos esa manifestación de Adonai en nuestra vida? Porque no hacemos sacrificio. Y sigue diciendo Romanos 12:2. Entonces, sometámonos a la renovación de nuestro entendimiento. No sigamos la corriente de este mundo. No puedes seguir siguiendo la corriente del sistema religioso. No puedes seguir diciendo que tu vida está regida por los parámetros del cura, los parámetros de un pastor, los parámetros de un rabino, si no estamos siguiendo los parámetros que realmente dice la Escritura. Y ahí es donde tenemos que entonces renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos que la voluntad de Adonai es buena, agradable y perfecta. Entonces, amados, ahí es donde entramos en una dimensión superior, en una redefinición de nuestra vida. Ya no podemos seguir siendo definidos por los términos humanos. Ya tú no encajas, comprende esto. Y esta es mi oración para tu vida, que te sientas incómodo todos los días de tu vida con ese cuerpo, con esa carne, con esos parámetros humanos, que todos los días estés con ese deseo de decir, hay algo más, no puede ser esto todo, tengo que ir por más en mi vida. Que ese sea tu anhelo, tu deseo, tu incomodidad. Que eso sea la incomodidad nocturna, la incomodidad diaria. Y que llegue a haber un repudio de tu carne tan grande, un odio, un menosprecio de tu carne tan grande, que tú lo único que anhelas es algo que venga del Eterno. Lo que éramos antes se acabó, ya se ha ido. Fue co-crucificado, ya murió. Ahora vivimos una nueva dimensión a la luz de Mashiach. Y debemos de permitir que Elohim desentrañe el pensamiento del ayer, del pasado, y renueve profundamente nuestras mentes. La forma en que pensamos cambia el mundo que vemos. Cambia todas las cosas. Y tenemos que ir mucho más allá de estas posibilidades. Anoche lo comentaba con mi esposa rápidamente, porque tenemos amigos que viven en cierta nación, no voy a decir cuál, y hemos conocido grupos de personas, aquellos que detestan su gobierno y aquellos que aman su gobierno. Y por mucho tiempo nosotros íbamos con aquellos que detestan su gobierno. Y siempre había una queja, siempre había una imposibilidad, siempre habían limitaciones, pobrezas, tragedias. Y ellos pasaban hablando mal siempre de todo lo que estaba pasando alrededor de su vida por causa del gobierno. O sea, eran víctimas de las circunstancias. Por otro lado, hemos empezado a conocer personas que aman su nación y aman el gobierno que tienen, están contentos. Pero sus conversaciones son diferentes, su enfoque es diferente. Hablan de posibilidades, hablan de bendiciones, hablan de cosas que se pueden hacer. Y bueno, su vida es una vida próspera. Tienen recursos, tienen negocios, les va bien. Entonces tenemos dos grupos de personas que viven en las mismas condiciones, en el mismo país, las mismas leyes, el mismo gobierno, pero su perspectiva es diferente. Y eso es lo que pasa en el cuerpo de Mashiach. Tenemos gente viviendo en el mismo cuerpo,
llamados a ser la misma nación, tenemos una misma Torá, pero tenemos un cambio de perspectiva todos. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de hablar, y eso lo dice Romanos 12:12 en otra versión, cambia tu forma de pensar y tu forma de ser. Y cambiamos nuestra forma de ser, entonces cambiamos nuestras conversaciones, cambiamos nuestra perspectiva. ¿Y qué ocurre? Todo empieza a cambiar. Entonces tienes que empezar a darle una mirada, un cambio desafiante para tu vida. Desafiar la dependencia de las fuentes terrenales, de alimentación, de comida, de agua, de pasiones, y empezar a volver a examinar lo que significa vivir más allá de las limitaciones humanas. Aquí en Yohanan capítulo 4, donde nos habla acerca de Yeshua y la mujer samaritana en el pozo, estamos viendo un conocimiento que se está manifestando ahí. Y tal vez vamos a hablar un poco de un ángulo diferente de esta historia. Ya ustedes saben que en esta historia Yeshua dedica tiempo a restaurar a una mujer que estaba totalmente quebrantada, desechada, tal vez menospreciada. Y yo le invito, por ejemplo, a ver este capítulo en una serie que no precisamente me agrada del todo, pero este capítulo me llamó mucho la atención, y es la serie Los Escogidos. Y en esa serie tú puedes ver este capítulo específicamente donde él tiene el encuentro con la mujer de Samaria, y es bien interesante, es bien revelador, así que te invito a que lo veas si tienes la posibilidad. Esta mujer se quedó asombrada de este encuentro con Mashiach, que sin duda alguna corrió y se lo dijo a todo el mundo, a todo el pueblo. Se convirtió en una tremenda evangelista. Y en este punto llegaron sus discípulos, mientras ella andaba en el pueblo. Se maravillaron, por supuesto, que estaba hablando con una mujer, sobre todo una mujer samaritana. Nadie dijo nada, nadie opinó al respecto. Nadie le dijo por qué estás con ella, por qué estás hablando con ella. La mujer había dejado su cántaro de agua, se fue a la ciudad, y dice la escritura que ella dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿Podría ser este el Mashiach? Y saliendo de la ciudad vinieron a él, y mientras tanto sus discípulos le insistieron diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: tengo para comer una comida que ustedes no conocen o ustedes no saben, dice otra versión. Entonces Yeshua pasó de estar cansado del camino, porque eso es lo que describe, a de repente tener una energía divina sobrenatural. Y los discípulos conocían bien a Yeshua y podrían ver que había sido renovado, porque preguntaron inmediatamente: ¿alguien le dio de comer? Ellos estaban perplejos. Y sabemos bien que Yeshua era un varón que le encantaba festejar, compartir, celebrar. Por eso le llamaban a algunos que era un glotón, que era un borracho. Así lo trataban, obviamente menospreciándolo, porque sí, pero era un hombre que se sentaba, comía, compartía como buen judío, y ese era su estilo de vida. Era un hombre que tenía más alegría que sus compañeros. Dice Hebreos capítulo 1 verso 9, dice por ahí: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por cuanto Elohim te ungió, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, era un hombre que le gustaba compartir, celebrar. Y él sabía que comer y beber era algo importante. Sin embargo, parece que el comer era por una razón: por la alegría, por el gozo, pero no precisamente porque era
algo esencial para sobrevivir. Yeshua está mostrando acá que él podía vivir sin comer, porque tenía una comida superior, y era la comida de hacer la voluntad del Padre. Y por eso les dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen, una comida que lo renovaba, una comida que lo fortalecía, una comida que lo ponía en otro lugar. Y en ese momento de sentarse junto al pozo, obedeciendo al Padre, Yeshua había sido infundido con la vida del Ruach, ese alimento que nosotros necesitamos de ser enviados a hacer su voluntad. Por eso es muy importante lo que sucede en Shavuot, lo que algunos llaman religiosamente Pentecostés. Shavuot es el momento de recibir el poder del Ruach, el pan de vida, porque ese día también recibimos la Ketubá, el contrato de la Torá para el pueblo, que es el pan de vida. Y a partir de ahí empezamos a hacer la obra del Eterno. Yeshua dijo: ustedes van a ser testigos. ¿Pero testigos de qué? ¿Testigos de qué? ¿Cómo vamos a ser testigos si no hemos experimentado lo sobrenatural? ¿Cómo vamos a ser testigos si nos han enseñado que, bueno, para yo hablarle a alguien del Evangelio tengo que pasar un curso dentro de la iglesia y aprenderme unos cuantos versículos? Quizás sales a la calle, eres un fracaso hablando del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no has experimentado la vida sobrenatural. ¿O cuántos realmente se han parado como un Pedro en el día de Shavuot a dar una disertación de casi 50 pasajes de la escritura que fluían uno tras otro, y compungieron una multitud? Ah, no, tenemos que llevar entonces al cantante X, el sonido tal, armar el show de payasos, dar el culé con galletas para que la gente crea. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando el reino. ¿De qué vamos a hablar si no experimentamos el reino? Yeshua estaba satisfecho y lleno de obedecer la voluntad del Padre. Nadie en sus cabales hubiera ido a Samaria a hablarle a nadie. Un judío jamás hubiera ido ahí, mucho menos a hablar con una mujer menospreciada por todo el pueblo. Pero es que él sabía que estos samaritanos eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a ellos había sido enviado. Pero para ser entendidos y hacer la obra que tenemos que hacer, tenemos que desligarnos de lo que alimenta solamente nuestra carne y ser llenos del alimento de la voluntad del Padre, y ser reabastecidos con alegría de aquello que Él tiene que hacer en nosotros, de aquello que Él trae para nuestra vida. Y esta posibilidad, amados, existe para nosotros. Podemos, amados, vivir más allá de la dependencia de la comida, como un ejercicio de que nosotros no dependemos de este mundo. Podría ser impactante, pero hay muchas cosas que nos demuestran que en esa dimensión podemos estar. Yo creo, y cuando digo yo creo es una opinión muy personal, que llegarán tiempos donde no vamos a tener comida, pero no la vamos a necesitar. Llegarán tiempos donde vamos a tener que reprimir el comer por causa de las condiciones que probablemente existan en tiempos de persecución, etcétera, y no nos hará falta. Pero yo le he dicho a muchas personas, hoy mismo tenemos que practicar dejar de depender de estas cosas. Yo sé que no es fácil, es un cambio de paradigma, todos tenemos que someternos a ello, yo soy el primero, pero tenemos que trabajarlo.
Y esta es una posibilidad de los hijos cainós. El practicar la inedia, el practicar no tener consumo de alimentos. El practicar estar bien. Por ejemplo, Yeshua criticaba mucho a los fariseos y a los hipócritas religiosos, porque decían, ustedes van a ayunar y salen con cara de yo no fui, con cara de miseria, con cara de pobrecito yo. Porque esa es la actitud religiosa. Uy, ay, es que estoy ayunando. Ay, es que, wow, estoy... No, esta no es la actitud, es mantenerse en gozo, mantenerse en festejo, sin depender de estas cosas. Estamos entendiendo que esto es una realidad que tiene que manifestarse en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos de una realidad oculta, que es la realidad del reino, nosotros accedemos al árbol de la vida, que obviamente es Mashiach, y en él estamos satisfechos, en el hacer su voluntad, en seguir lo que él tiene para nosotros. Y por eso la palabra nos habla de comer de él. Mashiach es el cordero inmolado por nosotros. ¿Y qué sucedía con el cordero de Pesaj? Había que comerlo. Por eso cuando nosotros festejamos con él, entendemos que es para que nosotros celebremos el depender de él, depender de su carne, depender de su diseño para nuestra vida. En 1 Corintios 5, de 7 al 8 nos habla de Pesach, de hecho, y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesach es Mashiach, sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pesaj. Para los que le enseñaron religiosamente que no hay que celebrar nada, bueno, aquí dice que celebremos Pesaj, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. También el Salmo, vamos a leerlo, el Salmo capítulo 36, verso 8, nos dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Leo el verso 7 que está anterior, dice, cuán preciosa es, oh Elohim, tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es decir, cuando yo estoy en la sombra de las alas del Eterno, cuando reconozco la hermosura de estar con Él, de buscar su misericordia, cuando me desligo, cuando yo puedo ayunar porque quiero estar en su presencia, quiero estar bajo sus alas, yo soy saciado. Yo soy saciado. Y volvemos al libro de Yohanan, y vamos a leer el capítulo 6. Y bueno, vamos a tratar de parafrasear algunos versos a partir del 6:35 de Yohanan, que dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ah, no, pero es algo espiritual. Sí, claro, es algo espiritual. Pero lo espiritual tiene que afectar lo natural. Lo espiritual tiene que afectar lo natural. Yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que me ama, todo el que Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no lo pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero.
Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua, el hijo de Yehoshua, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice él, del cielo ha descendido? Yeshua respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió no le trajere, y le resucitaré en el día postrero. Entonces Yeshua está hablando de que evidentemente hay personas específicas que tienen que conectarse con él. Hay personas que son escogidas para venir a esta realidad en él. Y dice en el verso 48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy es mi carne, la cual yo doy por la vida del mundo. Y evidentemente esto era un conflicto mental para los judíos, ¿no? Luego dice más adelante: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si queremos tener vida, tenemos que comer del Cordero que ha dado su vida por nosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, si nosotros entendemos que todo lo que comemos y todo lo que vemos y todo lo que tocamos es una ilusión, realmente nuestra realidad no está ahí. Nuestra realidad es una realidad espiritual. Pero si no entramos en esta conexión con Mashiach, no podemos ver esta realidad espiritual. No podemos vivir nuestra verdadera vida. Por eso hemos leído varias veces lo que dice Gálatas: nuestra vida está escondida en Mashiach. Nuestra vida está escondida en Él. Lo interesante del paradigma de comer es que algún día, si seguimos comiendo y comiendo, igual vamos a morir. Pero cuando comemos la comida que nosotros tenemos en Mashiach, no vamos a tener sino otra vida escondida en Él, que se va a revelar en nosotros. Y yo creo, y lo vuelvo a repetir, y a un rabino que conocemos lo ha hablado también estos días, que nosotros somos una generación que probablemente no experimentemos la muerte y seamos trasladados al reino de Elohim en una transformación sobrenatural. Pero para que eso suceda, tenemos que ya empezar nosotros a descomprimirnos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer fuertemente: descomprimir nuestro cuerpo carnal, o más bien descomprimir nuestro ser espiritual, nuestra alma, de ese cuerpo carnal que nos tiene atrapados, que nos tiene desconectados de la realidad eterna, y tenemos que trabajarlo sigilosamente para que nosotros podamos ver una realidad espiritual que no hemos visto. A medida que esta generación se dé cuenta, más que cualquier otra, del mensaje, de las obras terminadas en Mashiach, de la promesa de la unión mística que tenemos en Él, vamos a madurar y empezaremos a vivir consecuencias plenas de lo que es estar con Él o en Él. Y cuando nos unimos a Él, lo imposible se vuelve posible. Y esto será, mis amados, así como ocurrió con Moshe. Él estuvo en la nube de gloria, en la nube. Recuerden Hebreos capítulo 12. Y estuvo en esta nube durante semanas, y descubriremos, así como Moshe, que es la presencia del Eterno la que sostiene nuestros cuerpos más que cualquier cosa.
que el mundo visible puede ofrecer. Moshe entró en medio de esta nube y subió al monte, se elevó. Y Moshe estuvo en este monte 40 días y 40 noches, lo dice el libro de Shemot, de Éxodo 24:18. Y es que en esa conexión hay energía, hay fuerza ilimitada. Accedemos a la vida ilimitada del reino. Y eso es algo que tenemos que empezar nosotros a vivir. En esta comunión, en este anhelo, en esta elevación que queremos tener. Y tiene que darnos hambre realmente por lo espiritual, amados. Tenemos que tener esa hambre y ese deseo de alcanzar las cosas que no hemos alcanzado hasta este momento. Y que este flujo de vida continúe creciendo para que nosotros podamos experimentarlo por horas, por días, por semanas. Saber que estamos siendo nutridos por lo celestial y que podamos encontrar esta vida que el Eterno nos promete, y que haya un éxtasis de amar esta vida en el Eterno tan fuerte que no queremos salir de esta dimensión, y que anhelemos de verdad empezar a descomprimirnos para ser lo que tenemos que ser en Él. El plano que tenemos que seguir, el patrón a seguir, es el Mashiach resucitado. Por eso Yeshua nos lo dice constantemente: el que viene a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Y es donde nosotros empezamos a dejar nuestra dependencia de lo natural y disfrutar las cosas del Eterno como nunca antes lo habíamos disfrutado. Y así es como nos vamos a mover. Ustedes recuerdan este pasaje que habla de la alimentación de los panes y los peces para las multitudes, porque Yeshua no estaba enfocado en eso en ese momento. Los discípulos sí estaban preocupados. No, ya es tarde, ya esta gente no ha comido, ¿y dónde van a conseguir comida? Yeshua no estaba preocupado. No precisamente porque él sabía que les podía dar de comer naturalmente, de una forma sobrenatural, obviamente. Simplemente porque él estaba enfocado en otras cosas. Simple y sencillamente porque ahí él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y esto estaba en un segundo plano. Y en este milagro, obviamente, que se manifestó, simplemente él agradeció al Eterno por lo que había y se multiplicó de una forma sobrenatural, de una forma impresionante. Pero hay algo interesante, y es que cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, dice el Salmo 23:5, Él prepara mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos. Apocalipsis también lo dice: aquel que venciere, le será dado que pueda comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y dice aquel que venciere. Cuando venciere, ¿qué? Los parámetros de la carne, el pecado, todo lo que ha estado reteniéndonos de poder ser realmente lo que tenemos que ser en Yeshua. Y también dice el libro de Apocalipsis 21:6 que Él nos dará de la fuente del agua de la vida, libremente para aquellos que tienen sed. Esto, amados,
es el estilo de vida kainos. Comer y beber en este ámbito sobrenatural. Hebreos 6:5 dice que tenemos que gustar, escuche bien, gustar del poder del siglo venidero. Tenemos que probarlo, tenemos que comerlo. Porque dice que el que experimenta el poder del siglo venidero, que se refiere al reino, nunca vuelve atrás. En el momento que tú experimentes, que tú comas de esta dimensión, nunca vas a volver atrás. Y vas a entender que sí es posible, que sí puedes vivir ahí, y vas a seguir manifestando esa realidad todos los días. Bueno, anhelar algo superior y que puedas ir por algo más allá de lo que has alcanzado. Bendiciones en este día para todos.